al debatir la reforma a la Constitución en materia de inimpugnabilidad de adiciones o reformas a la Carta Magna, el narcodiputado Gibran Ramírez, de Movimiento Simulado, criticó demagogo y pedante las reformas al sistema judicial, argumentando falsamente que se estaban eliminando garantías fundamentales del juicio de amparo. Espetó que el amparo no solo protege derechos individuales, sino que también salvaguarda toda la Constitución, impidiendo que los actos de autoridad, incluidos los legislativos, violen su estructura. Delirante comparó esta reforma con el centralismo del conservadurismo de Lucas Alamán, afirmando que las medidas propuestas eran un disque retroceso democrático que traicionaba el legado de figuras históricas como Benito Juárez e Ignacio Vallarta. Finalmente advirtió mintiendo que estas reformas estaban llevando al país hacia una autocracia, similar a lo que ocurrió durante el régimen de Porfirio Díaz. Concluyó sus falacias. Tras oír la pedantería y barrabasadas del nuevo gato del cacique pedante Delgado y el señor X, el diputado Ernesto Alejandro Prieto de Morena tajante defendió las reformas, afirmando que la resistencia por parte del Poder Judicial no era más que una reacción psicológica al cambio. Aseveró contundente que esta resistencia se manifestaba a través de sabotajes, protestas y la difusión de información negativa y falsa sobre las reformas. Afirmó tajante que algunos jueces federales habían admitido demandas improcedentes con el fin de obstaculizar el proceso de transformación del Poder Judicial. Además, consideró que el verdadero problema radica en que algunos jueces quieren imponer su interpretación por encima de la soberanía popular y de la Constitución, y concluyó contundente solicitando el apoyo a las reformas para evitar lo que describió como una dictadura judicial. Veamos enseguida cómo el enano traidor Gibran es aniquilado por Morena por unirse al PRIAN y atacar las reformas de la 4T, como le ordenó su patrón, el narcoampón Claudio X. Por lo que hace al juicio de amparo, quitan las garantías al sistema constitucional. Quitan del juicio de amparo aquello por lo que Ignacio Vallarta consideraba superior esta institución del derecho mexicano respecto del habeas corpus del common law. Es decir, que el amparo era no solo una garantía individual para la libertad personal, sino la garantía entera de la Constitución para que los actos de autoridad, incluyendo los actos legislativos, no contravinieran su sistema. Somos un poder reformador, no un poder constituyente, y si el juicio de amparo no puede interponerse ante reformas a la Constitución, es justamente porque no estamos facultados para hacer reformas que desnaturalicen nuestro sistema y su estructura, como aquí se está haciendo. Una vez que traspasen esa línea, habrán empezado un camino hacia la autocracia o dictadura que difícilmente podrán controlar. Ignacio Vallarta, como todos saben aquí, fue un connotado político y jurista que acompañó a Juárez en su recorrido por el país cuando cargaba con él el corazón de la República. El amparo y su protección a todo el sistema constitucional es Vallarta, es juarismo, es república y es patria. Y ustedes están traicionando el legado de Vallarta, el de Juárez, a la república, y están traicionando a la patria. Hasta Antonio López de Santana convocó a un Congreso Constituyente para establecer el centralismo. Ustedes en la mayoría se creen liberales, pero en realidad establecen con esta reforma el centralismo de Lucas Alamán. Ustedes son el conservadurismo, ustedes son Santana, aunque ustedes no son Lucas Alamán, porque era un centralista inteligente e informado. Por lo que hace a las acciones de inconstitucionalidad, lo que hacen es conculcar los derechos de las minorías, los derechos que defendía, por ejemplo, Arnoldo Martínez Verdugo, a quienes las izquierdas dicen reivindicar. Esas otras izquierdas son ahora imitadores de Miguel Alemán o de López Mateos, aunque sea solo en lo autoritarios y represores. En 1908, antes de que una revolución lo derrocara, Porfirio Díaz decidió limitar el juicio de amparo por considerar que se había abusado de él, como ahora se dice, del amparo, de la controversia y de la acción de inconstitucionalidad. Desde luego, esos cambios se aprobaron con todos los trámites legislativos, habiendo posiciones a favor y en contra, con una amplia mayoría que se reclamaba democrática igual que hoy.
Hubo publicaciones a favor y en contra, como en muchas de las reformas propuestas por Díaz, ese hijo de Yodocono, igual que hoy. Desde luego, el porfirismo se regodeaba en la aprobación de la mayoría. Desde luego, ellos tampoco se consideraban una dictadura. Eso es todo, presidente. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras diputadas y diputados, antes que nada yo quiero aclarar que aquí no voy a decir yo groserías como otros. La reforma constitucional al Poder Judicial, especialmente en su ámbito federal, ha sido motivo de una amplia resistencia al cambio. Sin embargo, esta es una reacción psicológica ampliamente estudiada por materias especializadas en temas organizacionales. Esto es, nada nuevo representa la actitud de juzgadores en su resistencia al cambio y a la transformación del Poder Judicial. Sus críticas y reflexiones jurídicas tienen más de reacción psicológica como respuesta de resistencia al cambio que de objetivas e imparciales. Para entenderlo, citaré algunas de las principales manifestaciones de resistencia al cambio que ante la implementación de nuevas políticas, procesos, tecnologías o estructuras se han estudiado en el ámbito organizacional. La primera, resistencia activa. En esta se distinguen principalmente dos tipos de reacciones: protestas y reacciones emocionales. Los implicados pueden expresar su desacuerdo abiertamente, ya sea a través de protestas, quejas o discusiones acaloradas. Esta manifestación suele surgir de la frustración y el miedo al cambio. Segunda, sabotaje. Algunos implicados pueden intentar obstaculizar el proceso de cambio deliberadamente, ya sea a través de la falta de cooperación o acciones que perjudiquen la implementación del cambio. 2. Comportamientos negativos, chismes y rumores, mediante la difusión de información negativa o malentendidos sobre el cambio. Actitud cínica. Algunos implicados pueden adoptar una actitud de escepticismo o cinismo, creyendo que el cambio no tendrá éxito o que no será beneficioso. Tercero, incertidumbre y miedo. Incertidumbre sobre el futuro. El miedo a lo desconocido lleva a la resistencia. Miedo a la pérdida de control. Resistencia al cambio porque sienten que pierden el control sobre su trabajo y entorno y negocios, por cierto. De acuerdo a este tipo de reacciones, podemos entender con suficiente claridad que las actitudes asumidas y desplegadas desde el Poder Judicial Federal son enteramente manifestaciones de resistencia al cambio y a la transformación de ese poder. Han ejercido una resistencia con sus manifestaciones y suspensiones de labores, así como con el intento de sabotaje con juicios y suspensiones. Han adoptado comportamientos negativos a través de difundir información negativa, imprecisa y falsa sobre la reforma judicial que ya se aprobó, en el extremo de señalar que significa la muerte de la democracia. Este antecedente nos permite entender la materia del dictamen que se nos presenta. La resistencia desde el Poder Judicial Federal en su aspecto de sabotaje por medio de acciones que perjudiquen la implementación del cambio, como ya es público y ampliamente conocido, ha implicado que juzgadores federales en clara violación de la ley de amparo admitieran demandas que son notoriamente improcedentes. La intención de este tipo de sabotaje ha tenido en su extremo la intención de generar un falso debate sobre limitaciones a la facultad suprema del Poder Reformador de la Constitución, el constituyente permanente, en que sería el propio Poder Judicial Federal quien por encima de la soberanía popular establecería lo que puede o no contener la Carta Magna. Un claro y evidente trato al pueblo de tutela judicial, como si de un menor de edad o incapaz se tratara. Y con esto termino. En otras palabras, para algunos de los juzgadores y sus secuaces, la democracia como fuente de decisión primigenia en la autoorganización y determinación de nuestra nación, cuando actúa a través de su constituyente permanente, tiene los límites que ellos deseen. La pretensión de este engaño es un intento de establecer una dictadura y absolutismo judicial en que la constitución política, más allá de la intención del constituyente permanente, solo puede tener el significado y alcance que le establezca el Poder Judicial. Esto es, con esto concluyo, desde ese poder se pretende sustituir la soberanía popular por lo que ellos dicten e interpreten. Simple y llanamente, por encima de la Constitución, los jueces dirían: el Estado soy yo. No puede pasarse por alto que una fuente originaria de interpretación es la exposición de motivos que acompañan una reforma, lo que corresponde como obligación al Poder Legislativo, y en este sentido, si bien ya son claros los supuestos de improcedencia establecidos en la ley de amparo, se hace necesario integrar expresamente en la Constitución Federal los supuestos de inimpugnabilidad
inconstitucionalidad de las adiciones o reformas a la Carta Magna y asimismo la improcedencia de controversias y acciones de inconstitucionalidad que se presentan con ese mismo motivo. La protección de los derechos humanos, esta es la última ya, está garantizada pese a que ciertos integrantes del Poder Judicial Federal en abierta resistencia activa difundan información negativa y falsedades. Por lo expuesto, solicito votar a favor de la reforma en sus términos y retiro la reserva. Muchas gracias. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.